Amén. ¿Cómo están mis amados hermanos de Christ Family Español? Aunque no estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes por las circunstancias presentes, estamos presentes en espíritu. Sabemos de que el Señor muy pronto nos va a tener reunidos, nos va a tener en armonía como lo hemos estado. Y esta presente tribulación no es nada comparada a la gloria que nosotros esperamos. Ahora que es tiempo de abrir la palabra del Señor, yo quiero que hagamos una oración delante del Señor que bendiga nuestro tiempo partiendo el pan de la palabra. Padre Santo, que estás en el cielo, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tus muchas misericordias, por tus muchas bondades, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que muestres tu misericordia, Señor, sobre este mundo, Señor. Azotado por este virus que está causando tantos estragos, tanta, Señor, tinieblas, tanta, Señor, a muerte. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú intervengas de una manera sobrenatural y poderosa. Preserva, Señor, sobre todo a tu pueblo, Padre Santo, Señor, pero a todos aquellos en necesidad, especialmente, Señor, a los que están ya infectados con este virus en una cama de hospital. Te pedimos, Dios mío, que muestres tu misericordia, tu bondad. Señor, restáuralos, Señor, cuida de los ancianos, cuida, Dios mío, Señor, de los doctores, de las enfermeras, Padre Santo, en el nombre de Cristo, esa es nuestra oración, Señor. Y creemos en tu bondad, en tu poder, en tu soberanía, Señor. Nos confesamos tus súbditos, oh Señor soberano, y confiamos en ti. Y ahora, Señor, que tu palabra va a ser abierta, te pedimos que nos des, Señor, la claridad para exponerla de una manera que informe la mente, pero también cautive el corazón. De tal manera, Señor, de que tu pueblo sea edificado en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos continuando con nuestro estudio y predicaciones en el libro de Hebreos. Y ahora yo te pido, por favor, de que abramos en el capítulo 9 de Hebreos. En el capítulo 9 de Hebreos vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Continuamos con esta nuestra serie de predicaciones en el libro de Hebreos que hemos titulado Jesús es mejor, basada en el libro que estamos estudiando, en donde cristianos perseguidos y presionados estaban vacilando en su fe cristiana y estaban contemplando la posibilidad de regresar a su antigua fe judaica. Y el argumento del escritor de Hebreos es que Cristo es mejor, Jesús es mejor de que todo lo demás que las religiones de aquella época, incluyendo la judaica, les podían ofrecer. Jesús es mejor porque Él es el resplandor de la gloria del Padre y Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es mejor porque Él es la mejor palabra que de los profetas, porque Él es la palabra final. Él es mejor que los ángeles porque a ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Él es mejor que Moisés porque Él no viene solo a dar la ley sino a cumplirla. Él es mejor que Josué porque Él es el que nos entra al verdadero reposo. Y hemos estado meditando cómo el Señor es el mejor sacerdote. Porque Él no es un sacerdote de acuerdo al orden de los levitas, sino es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Pues mirábamos de que Cristo en su capacidad como sacerdote de Melquisedec es un sacerdote que no es estático, no se está en el templo esperando que el pueblo venga a traerle ofrendas, sino es un sacerdote que sale a buscar al necesitado. Es un sacerdote que da, no espera recibir. Es un sacerdote que está para bendecir, no simplemente para esperar de que el pueblo venga y traiga ofrendas y diezmos. Es un sacerdote perfecto, compasivo, un sacerdote diferente, el sacerdote que nos conviene a nosotros. Siempre, hermanos, y especialmente en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos que hay mucho temor, qué consuelo es tener un sacerdote como Cristo Jesús, que intercede por nosotros, que vive para interceder por nosotros allá en el cielo. Así que un sacerdote como Cristo, hermanos, nos es menester. Un sacerdote que no deja su trabajo a medias. Un sacerdote que perfecciona, un verdadero, hermanos, sacerdote. Así que este libro nos ha llevado a esta parte en donde empieza a enfatizar la tarea mediadora de Cristo Jesús y la superioridad de su sacerdocio. Y ahora en el capítulo 8 y 9, Él empieza a presentar a Jesús como mediador de un mejor pacto. Y lo hace hablándonos del templo y del culto terrenal, el templo y el culto del antiguo pacto, y haciéndolo un contraste con la superioridad del templo y del culto celestial, del cual Cristo es sacerdote. Así que el escritor de Hebreos hace esto. Así que en primer lugar, nosotros vamos a ver lo siguiente: el templo hecho de manos y el culto terrenal, como es descrito aquí en el libro de Hebreos. Veamos primero una descripción del tabernáculo terrenal o el tabernáculo de Moisés. En realidad el tabernáculo de Moisés no era nada impresionante. Era una tienda que estaba hecha de pieles de cabra, de oveja y de tejón. Estaba muy bien hecha, pero no era nada que se comparara a los templos paganos del pasado. Lo que hacía especial aquel lugar era la presencia de Jehová en aquel tabernáculo. Pero era un lugar bien pequeño, de aproximadamente unos 13 pies de largo, en donde habían, hermanos, ciertos artefactos y ciertos altares que el Señor había determinado de una manera muy, muy precisa para ordenar su adoración. Así que en el tabernáculo de Moisés, aún antes de entrar al tabernáculo, había un patio conocido como el atrio. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Afuera de ese tabernáculo había un altar de bronce, y en ese altar de bronce era donde los sacrificios eran presentados, donde los animales eran degollados.
Allí era donde los sacerdotes venían y efectuaban la labor sacerdotal de sacrificar a los animales como una expiación por el pecado. Cuando el sacerdote venía y ejercitaba esa función, esto es antes de entrar al templo, luego había también un lavacro o un lavadero, en donde ellos tenían que purificarse, donde ellos tenían que lavarse, porque ellos obviamente quedaban sucios, salpicados con la sangre del animal. Y entonces, antes de ellos continuar su labor sacerdotal, tenían que lavarse en ese lavacro que estaba afuera de este tabernáculo terrenal. Luego, ¿qué era lo que sucedía? Habían varios artefactos cuando ya se entraba al llamado lugar santo. En el lugar santo, por ejemplo, había una mesa con 12 panes. Cuando tú entrabas al lugar santo, a mano derecha había una mesa con 12 panes, llamados los panes de la proposición. Y opuesto a esa mesa con los panes, del otro lado del tabernáculo, en el lugar santo, lo que había era un candelero de oro que había sido también diseñado según las instrucciones dadas por Dios mismo. Tenía 7 brazos con copas. Las copas eran llenas con aceite de olivo y aquello era lo que iluminaba aquel lugar. De tal manera de que nosotros tenemos afuera del templo el lavacro, el altar de bronce de los sacrificios. En la primera parte del templo, ya adentro, tenemos el altar, en la mesa de la proposición, tenemos el candelero de oro, y luego en medio de la mesa y del candelero había un altar de oro con un incensario, en donde había incienso también según las especificaciones de Dios mismo. Dios había dicho de que se tenía que preparar un incienso especial, y Él había dado, hermanos, las cantidades específicas y las especies aromáticas específicas de lo que iba a contener ese incienso. Y ese incienso, hermanos, tenía que estar allí preparado y ser ofrecido a Dios. Por cierto, este altar de incienso era encendido con carbones que venían del altar de bronce que estaba afuera. Así que con tenazas ellos entraban y traían el carbón encendido y encendían el incensario que estaba adentro. Luego teníamos el lugar santísimo. Pero bien importante, antes de abandonar el lugar santo para entrar al lugar santísimo, había una cortina o un velo. Las tradiciones judías nos dicen de que este velo era bien grueso. Era, según las tradiciones, probablemente de hasta 3 o 4 pulgadas de grueso. Era un velo bien grueso, de lino torcido, de colores carmesí, azul, bien preciosos. Y tenía dibujado aquel velo las imágenes de querubines de Dios. Esto vamos a ver porque tiene algo bien importante, la imagen de los querubines que están en el velo que pasa al lugar santísimo. Ya en el lugar santísimo, ¿qué hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo lo que encontramos es el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, que es una caja de madera forrada de oro, lo que encontramos es la vara de Aarón, que reverdecía, a pesar de ser una vara seca, brotaba, reverdecía. Encontramos el maná que había caído del cielo, que nunca le salía moho. Y también encontramos las 2 tablas de la ley. Luego, hermanos, vemos de que esta arca, que era una caja de madera forrada de oro y que tenía estos 3 elementos adentro, era cubierta con una tapa llamada la tapa de la proposición, o de la propiciación, perdón, de la propiciación. Y entonces esta tapa era coronada por la imagen de 2 querubines que, hermanos, estaban cubriendo lo que estaba dentro de aquella arca. O sea que era algo bien elaborado, y en el Pentateuco nosotros encontramos bien descrito cómo este templo era. Así que esta es una descripción que viene el escritor de Hebreos y nos da acerca de el tabernáculo terrenal. Y luego nos describe rápidamente lo que se hacía, hermanos, allí adentro. Una descripción del culto terrenal.
Y en este culto terrenal, ya habíamos dicho que los sacerdotes sacrificaban animales afuera, en el atrio, por sus pecados, los pecados del pueblo. Luego ellos se lavaban en el lavacro para purificarse de su inmundicia. Ahí efectuaban los rituales de purificación. Luego estos sacerdotes, los que estaban de turno, acuérdate, solo de la tribu de Leví, se acercaban a la mesa y comían del pan de la proposición. Ellos comían del pan de la proposición, el cual era preparado también según la especificación de Dios. Era cambiado todas las semanas. Así que ellos entraban, ellos comían. Este pan representaba a las 12 tribus de Israel. Eran 12 panes en 2 hileras de 6. Y, hermanos, representaba la presencia de Dios en ellos. Luego ellos iluminaban aquel lugar encendiendo el candelero, aquel candelero de los 7 brazos de los que te hablé. Ellos iluminaban aquel candelero, encendían las copas que tenían el aceite de olivo, le daban mantenimiento a aquel candelero que era una pieza de oro preciosa que pesaba alrededor de 125 libras. Era algo bien sólido, algo bien hermoso. Y ellos eran los encargados de mantener aquel candelero ardiendo, iluminando. Después de haber hecho esto, también ellos ofrecían incienso a Dios. El altar del incienso era encendido, acuérdate, con carbones que eran traídos con tenazas del altar de bronce de afuera. Se encendía el incienso, se traía el incienso, que era una fórmula específica para que Dios recibiera aquel aroma y le fuera agradable. Ahí fue en donde los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y murieron, porque presentaron un incienso que no correspondía. De tal manera, hermanos, de que todas estas especificaciones, todos estos rituales, todas estas oblaciones eran parte del culto terrenal. Escucha, hermanos, en el libro de Levíticos, cuando el Señor le habla a Moisés y le habla acerca de el incienso que se le iba a ofrecer. Dice que le dijo Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, de estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, todo igual en peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Comerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Y cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de en medio del pueblo. Qué cosa más seria, hermanos. Todas las cosas que había que hacer, el sacrificio, y luego había que lavarse, había que comer del pan, había que, hermanos, venir y encender el candelero, luego asegurarse de que el incienso estuviera encendido 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, de acuerdo a las especificaciones de Dios. Y ahí todavía no habían entrado a la presencia de Dios, estaban fuera, porque la presencia de Dios estaba detrás del segundo velo en el lugar santísimo. ¡Wow! Todo lo que había que hacer, y eso que estamos apresurándonos y volando a 1.000.000 en la descripción del culto terrenal. La misma palabra del Señor, hermanos, acá viene y dice, hermanos, de que estas cosas no se puede hablar de ellas en detalle. Capítulo 9, verso 5. No se puede hablar en detalle porque nos pasaríamos muchos mensajes. Pero ya viste de que el camino hacia el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, estaba lleno de rituales, estaba lleno de cosas que ellos tenían que hacer, cosas que tenían que ofrecer, rituales de purificación, de lavación, de sacrificio, hermanos, y luego estaba el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo estaba bloqueado para ellos por la cortina de la cual te hablé, una cortina de lino, hermanos, pero era un lino bien grueso. Hemos hablado de que se hablaba de que era hasta de 3 o 4, 5 pulgadas de grueso. Era una cortina bien pesada. Y entonces estaba, hermanos, labrada con dibujos de querubines. Y esto es bien importante que entendamos por qué. Porque cualquier israelita, al ver los querubines allí, iba a entender de que eso estaba representando de que allí no se podía pasar.
¿Por qué? Porque los querubines eran los que defendían la entrada al jardín del Edén, de tal manera que Adán y Eva no pudieran entrar de regreso a la presencia de Dios en el Edén. Y ahora en este lugar santísimo está esta cortina, está este velo impidiendo de que ellos continúen. Están haciendo rituales por aquí y por allá. No pueden seguir, no pueden seguir. Allá está la presencia de Dios sobre el arca del pacto, pero ellos no pueden continuar. La palabra del Señor nos dice acá, hermanos, que parte del culto terrenal era de que una vez al año, podía entrar, no cualquier sacerdote, solo el sumo sacerdote podía entrar. Esto era en el día de la expiación. Y, hermanos, podía entrar al lugar santísimo y entraba con el incienso que se había preparado en el lugar santo, y entraba con una copita que contenía sangre de los sacrificios presentados por él mismo, por los sacerdotes y por el pueblo, y lo rociaba sobre la tapa del arca. La rociaba sobre, hermanos, la tapa de la propiciación del arca. Y entonces, hermanos, se cumplía el privilegio de estar delante de la presencia de Dios una vez al año. Escucha lo que el Señor le dice a Moisés acerca de cómo esto se debía de hacer. Y aquí es donde nosotros vemos no solo la descripción del tabernáculo terrenal, no solo una descripción del culto terrenal, sino vemos la debilidad del templo y del culto terrenal. El Señor le dice a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, porque si no, ciertamente morirá. Hermanos, ¿qué es esto? Tanta especificación, tanto detalle, tantas especies, tanto sacrificio, tanto lavatorio, para encontrarse, hermanos, con este velo que le dice al pueblo: no puedes pasar, solo una vez. Y esta es la debilidad del pacto antiguo. De tal manera, mis amados hermanos, de que nosotros vemos, hermanos, de que el Señor está deteniendo el paso. Está diciéndole a través de los querubines un mensaje bien claro. Y le está diciendo: aquí no puedes pasar. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios dice en el verso 8, que el Espíritu Santo está indicando algo. Verso 8, esto es bien precioso. Atención. El Espíritu Santo está indicando algo. Y lo que está indicando es de que el camino para el lugar santísimo no se había manifestado. No se había manifestado. Sacrificios, lavatorios, comer el pan, preparar el candelero, preparar el incienso, hermanos, y luego el velo con los querubines. No se ha manifestado el camino para que se entre con confianza a la presencia del Señor. El Espíritu Santo lo da a entender, hermanos, al enseñarnos estas cosas. El camino hacia la presencia y la aceptación de Dios y el perdón de nuestros pecados. En el antiguo templo, en el antiguo pacto, era tan largo, tan tedioso, y al final hay una pared. Al final no puedes pasar. Y aún en el día de la expiación, ese único día, la sangre del macho cabrío no era suficiente para limpiar la conciencia del pueblo. ¿Por qué? Porque era un templo imperfecto, porque era ministrado por sacerdotes imperfectos, presentando un sacrificio imperfecto. ¿Cuál iba a ser el resultado? Un resultado imperfecto. Pero ahora vemos, hermanos, en segundo lugar, el templo no hecho de manos y el culto celestial. Y esto va mucho más rápido, porque dice aquí la palabra del Señor lo siguiente, verso 9: todo esto era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero verso 11 nos indica: pero estando ya presente Cristo, gloria a Dios por nuestro bendito Señor, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
Aquí describe el templo celestial. Y no lo describe con el detalle, con los impedimentos, con las especificaciones, con los rituales del templo terrenal. Lo resume en estas palabras. Era un tabernáculo, o es un tabernáculo más amplio, y es un tabernáculo más perfecto. Eso lo vemos claramente aquí en el verso 11. Es un tabernáculo más amplio y más perfecto, el del nuevo pacto. No hay minuciosas descripciones de los artefactos del templo en los cielos, pero eso nos dice que es más perfecto. Me fascina la repetición continua de esta palabra en el libro de Hebreos. Perfección, perfección, y todo está amarrado al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Este es un tabernáculo que no es de esta creación. Luego se mueve al culto celestial. Una vez más, hermanos, todo lo que habló acerca del tabernáculo terrenal y todo lo que habló del culto terrenal, con todas sus minucias y todas sus especificaciones, cuando se habla del culto celestial, hermanos, no se entra en ese lujo de detalles, de minucias, de oblaciones, de lavamientos, porque, hermanos, la entrada es rápida. Es como tratar de ver un expressway que está, hermanos, completamente vacío y tú vas a toda velocidad. Como tratar de compararlo con uno de nuestras calles a la hora del tráfico, el Palmetto Express, o sea, a las 5 de la tarde, por ejemplo. Eso era el antiguo pacto. Y al final te quedabas estancado, no podías seguir. Pero, hermanos, el culto celestial y el templo celestial no es de esta manera. En el culto celestial, ¿qué es lo que se nos dice? De que Cristo ya está presente. Y Él nos dice la palabra del Señor de que Él entra al tabernáculo no hecho de manos. Y dice que entra ofreciendo no sangre de becerros, ofreciendo no sangre de corderos, sino que entra ofreciendo su propia sangre. Verso 12, ofreciendo su propia sangre. Y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no una sola vez, como era en el día de la expiación del antiguo pacto, sino el Señor presentó su sacrificio una vez, entró ahí al lugar santísimo, y como nos dice el mismo libro de Hebreos, con este sacrificio de una vez perfeccionó a los santificados. Y aquí no vemos simplemente, hermanos, una descripción del templo celestial y del culto celestial, del cual Cristo es sacerdote, sino vemos también el poder del templo y del culto celestial. Habíamos hablado acerca de la debilidad del templo y del culto terrenal, pero ahora vemos el poder del templo y del culto celestial, cuyo sacerdote es Cristo. La palabra del Señor nos dice acá, mis amados hermanos, verso 13, que por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El poder del templo y del culto celestial, hermanos, es de que Cristo nos perfecciona. Limpia nuestras conciencias, hermanos, como dice el verso 14. Obtiene para nosotros eterna redención, como dice el verso 12. Él entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. No queda más duda si la ira de Dios ha sido apaciguada, si nuestra ofrenda ha sido aceptada. Es la sangre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, la que es rociada, vertida en el propiciatorio de Dios en los cielos. Y aquellos que creen en la persona y en la obra de Cristo Jesús han recibido ese evangelio y lo han creído con todo su corazón, son beneficiarios de este sacerdocio, el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. Por el Espíritu de Dios. Me fascina, hermanos, que es el Espíritu de Dios. En el verso 8, el que da a entender que antes no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo de Dios, hacia la presencia misma de Dios. Y ahora es mediante el Espíritu eterno, verso 14, de que Cristo se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por el Espíritu de Dios ahora sabemos que el camino está abierto, mis hermanos. Y podemos acercarnos con confianza a Dios. Por ello, Cristo es el mediador de un mejor pacto. Por los resultados que este pacto obtiene para con aquellos que se benefician de él. Perdón de pecados, limpia conciencia, libertad, acceso al trono de la gracia y eterna redención. ¿Qué aplicaciones para concluir este mensaje nosotros tenemos el día de hoy? ¿Qué aplicaciones nosotros podemos encontrar en este pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 9? Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor y vemos de que el mundo en estos días está siendo azotado por una plaga, una peste, el tristemente célebre ya coronavirus. ¿De dónde vino o cuándo se irá? Eso solo Dios lo sabe. Pero es algo cierto que está causando mucha muerte, está causando destrucción, ha afectado la economía, ha afectado nuestros trabajos, la salud de muchos. Una de las cosas más duras para el pueblo de Dios, ha afectado la capacidad de reunirnos, de movilizarnos aún. Como ciudadanos, hermanos de este mundo también, nosotros seguimos las reglas y guías de aquellos que nos gobiernan. Pero mis amados hermanos, entendiendo de que nosotros tenemos el camino hacia Dios ya preparado, en luz de que el Señor viene y nos dice que entremos con confianza, porque aquel velo, el velo de los querubines, que nos separaba de entrar a la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que aquel velo grueso fue roto de arriba para abajo el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El camino está abierto, el velo está abierto, hermanos. Este es un poderoso aliciente para que nosotros en estos tiempos duros, en estos tiempos difíciles, nosotros entremos a la presencia de Dios y ofrezcamos nuestras oraciones. Tenemos libre acceso. Antes el camino estaba bloqueado. Nosotros somos invitados a entrar con confianza. ¿Y qué vamos a entrar a pedir? Pidámosle al Dios Todopoderoso que aleje esta mortandad de las ciudades. Clamemos a Dios que se apiade de los enfermos en los hospitales. Pidámosle a Dios que cuide la salud de las enfermeras y los doctores que están tratando con estos pacientes. Pidámosle al Señor que venga y preserve a su pueblo, a nuestros hermanos en la fe. Clamemos delante de Dios, hermanos. Tengo que enfatizar esto. Las religiones de los hombres, atención por favor, las religiones de los hombres tienen el camino bloqueado hacia Dios. Ellos tienen el velo todavía intacto, no pueden entrar. Y sin embargo la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos el velo roto y el camino libre. Hermanos, usémoslo. Usémoslo, hermanos, para desempolvar la disciplina de la oración y venir delante del Señor de rodillas y decirle: Señor, estamos clamando, Señor, por la salud de nuestras ciudades, para que intervengas poderosa y sobrenaturalmente y alejes este virus, y para que Dios mío, Señor, tu gloria se vea, Señor, en este mundo. En segundo lugar, encontramos otra aplicación, hermanos. Y hemos visto de que esta plaga viene como un azote y viene y va a hacer lo que tiene que hacer en la tierra. Se nos ha mandado que nos guardemos en nuestras casas, que mantengamos distancia aún de seres queridos. Y esto, hermanos, definitivamente nos da tiempo a reflexionar y a meditar. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo? El Señor está parando el carrusel loco de la vida para que nosotros nos aquietemos y reposemos y nos detengamos y consideremos y reflexionemos, para que nosotros nos ocupemos de la lectura, para que nosotros nos ocupemos de la oración, para que nosotros meditemos en todos los beneficios del Señor. Quizás el Señor también nos está llevando a considerar, hermanos,
la verdad de que la segunda venida de su Hijo ya se acerca. Y espero que todos ustedes conmigo digan lo que dijo Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Sin embargo, entre todas las cosas que Dios nos está enseñando, yo quiero decirte algo: la ira de Dios no está en contra de su pueblo. La ira de Dios no está en contra de nosotros, mis amados hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros pecados ya fueron expiados por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya el Señor expió nuestros pecados en el sacerdocio de Melquisedec, hermanos, en el tabernáculo celestial, en ese culto celestial. Y allí, hermanos, nuestras conciencias pueden estar tranquilas. Aquí la palabra del Señor dice en el verso 14 que si, hermanos, la sangre de los animales santificaban la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Así que aprendemos en medio de esta pandemia, pero, hermanos, sabemos de que la ira de Dios no está en contra de su pueblo. Y en último lugar, tengo un mensaje para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo Jesús. Aquellos que han escuchado y escuchado y escuchado el mensaje del Evangelio y han simplemente movido sus hombros en señal de poca importancia. Yo tengo que decirte que yo tiemblo, pero a la misma vez oro por ti. Porque la palabra del Señor dice que la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad. Y se seguirá revelando en contra de toda impiedad. Así que yo le imploro a Dios que quite la venda de tus ojos y que te muestre que solo en Cristo hay acceso a Dios para la gracia y el oportuno socorro. Corre a Cristo Jesús. Busca remediar tu situación para con Dios. Dile: yo quiero, Señor, que tú me representes delante del trono de Dios, oh sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y mis amados hermanos, una última palabra de ánimo: que el Señor nos use a nosotros como heraldos de su evangelio. Que el Señor nos dé el denuedo, que el Señor nos dé el valor, para que en medio de las circunstancias presentes que vivimos, nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios y anunciemos aquel sin el cual nadie puede venir a Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Padre y Señor celestial, que estás en el cielo, te glorificamos, Señor. Estamos hoy delante de ti, Señor, a través de ese camino que tú has abierto, Señor, Cristo Jesús mismo. Nos presentamos con la confianza que nos da, Señor, los méritos de ese perfecto sacrificio. Ciertamente, Señor, nosotros en nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer, pero en Cristo estamos confiados. Y una vez más, Señor, queremos elevar una oración de agradecimiento a ti, Señor, por tan perfecta salvación, por tan perfecto sacrificio, por tan perfecto Salvador. Gracias te damos, Dios mío, por Cristo Jesús. Te pedimos, Dios mío, una vez más, ya que nos has dado ese acceso libre delante de ti, Dios mío, Señor, que traiga sanidad, Señor, a nuestras tierras, a nuestras ciudades, de este azote, de este coronavirus que está, Señor, como una plaga sobre la tierra. Estamos pidiéndote con humildad, pero con convicción de que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Queremos reunirnos, Padre Santo, para alabar tu nombre. Queremos trabajar, Señor, para proveer a nuestras casas, Señor, y a tu casa también. Mas confiamos, Señor, en tu perfecto tiempo y en tu perfecta voluntad. Una vez más, Señor, por favor, mueve los corazones, Señor, Dios mío, de aquellos que no te conocen. Mueve los corazones de aquellos, Señor, que están endurecidos, para que ellos, Señor, también con nosotros, puedan venir delante de ti con toda confianza, Señor. Ciertamente son
bellas las palabras del salmista cuando dijo: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro sacerdote, el sacerdote de un mejor pacto. Amén. Amén.